Hola a todos, bienvenidos un día más a ArchiTalks. Hoy estoy con Luis, estoy súper contenta de estar con él porque ya le conozco desde hace tiempo y he seguido su trayectoria, pero le voy a dejar a él que se presente un poquito para que todos le conozcamos. Hola Natalia, bueno, el placer es mío, de verdad. Tenía muchas ganas de estar aquí contigo, así que nada, agradecerte también pues la invitación y el estar aquí con todos vosotros. Yo cuando me preguntan que me presente no sé muy bien qué decir. Yo soy arquitecto, básicamente, que es el título que tengo en casa. Bueno, ni siquiera lo tengo en casa, pero es el título que tengo y me dedico siempre a cosas relacionadas con la arquitectura. Puede ser más relacionadas directamente con construir o con participar en estudios de arquitectura o más dedicadas a la comunicación, ¿no? Que es lo que quizás últimamente más tiempo me está llevando. Tengo por un lado como una empresa con dos socios que se llama Metapolis Studio, que es un estudio, lo mismo, lo que te he comentado antes, ¿no? Que estamos ayudando a empresas a trasladar su mensaje o a comunicar su mensaje. Pueden ser empresas de fundaciones de arquitectos, como el de Alejandro de la Sota, pueden ser estudios de arquitectura, pueden ser constructoras o pueden ser empresas de retail, ¿no? Hay muchísimo ahí detrás. Y luego está por otro lado mi parte de comunicador o de divulgador, como se quiera llamar, que es un poco más personal y que son todos mis trabajos, desde el libro, lo que hago en la radio, el canal de YouTube, pues un poquito todas estas cosas, ¿no? Entonces, entre toda esta nube de acciones y de trabajos que no sé si tienen mucho que ver, pues aquí estoy yo. ¿Y por qué empezaste a estudiar arquitectura? Que es una cosa que siempre me da mucha curiosidad. Pues fíjate que empecé realmente estudiando informática, que es algo que no sabe mucha gente. Empecé la carrera de informática porque a mí me gustaban mucho los videojuegos, entonces dije, claro, si me gustan los videojuegos tengo que hacer informática, ¿no? Esto es así, o sea, es como la implicación directa. Lo que pasa es que cuando estuve allí, estuve un par de años, me di cuenta de que no encajaba para nada. Notaba que me faltaba esa parte creativa, ¿no? Que yo creo que arquitectura, o sea, informática es bonita, pero yo creo que es como mucho, es una ingeniería al final, y yo creo que se Sí. diferencia muchísimo de carreras más creativas, ¿no? Como la arquitectura. Entonces empecé a estudiar arquitectura porque mi padre es arquitecto y desde que yo era muy pequeño, mi madre como que estaba dándome mucho la vara diciendo tienes que ser tienes que estudiar arquitectura, tienes que estudiar arquitectura. Y yo creo que en esa época, cuando somos pequeños, ¿no? Que al final es como que no queremos hacer lo que nuestros padres dicen, ¿no? Siempre queremos ir un poco más allá o buscar nuestro camino. Y entonces lo de hacer arquitectura es algo que yo nunca me había planteado simplemente por eso, pues porque no quería como seguir el camino familiar, ¿no? Pero cuando probé y estuve en informática, me di cuenta de que me faltaba algo. Y ahí fue cuando dije, oye, vamos a dar una oportunidad a esto, ¿no? Porque sí que me llamaba la atención esta parte creativa, esta parte de dibujar, y la verdad es que acerté por completo porque la carrera, bueno, creo que te forma muy bien para muchas cosas, ya no solo para construir un edificio, que luego esto lo podemos comentar más tarde. Creo que es una carrera muy completa y que de la que se pueden sacar muchísimas conclusiones y muchísimo aprendizaje, ¿no? Y luego otra cosa que siempre comentamos que a veces no aciertas a la primera y no pasa nada, ¿no? El intentar meterte a algo y cambiar y no hay ningún problema, igual encuentras algo que se te adapta mucho mejor como tú nos has dicho. Sí, sí, yo creo que eso está bien comentarlo también porque Mm. es verdad que hay mucha gente que se siente un poco perdida. Yo creo que Sí. el tener que tomar una decisión tan importante cuando tienes, pues eso, 17, 18 años, que te va a marcar seguramente para el resto de tu vida, oye, no pasa nada por tomar un camino y de repente si te das cuenta de que no es el tuyo, rectificar y probar otro, ¿no? Yo en mi caso es verdad que me sentí mal porque para mí fue como un palo muy gordo darme cuenta de que no estaba sacando buenas notas, de que me estaba costando mucho, de que no me sentía integrado con la gente y... Y el hecho de hablar con mi padre y decirle, oye, papá, que es que esto me está costando, no me gusta, no me siento aquí bien. Y él me dijo, bueno, se puede probar otra cosa, ¿no? Y recuerdo muy bien aquella conversación que para mí fue muy importante. Yo iba como muy preocupado y él le quitó el peso y fue un alivio, ¿no? El darse cuenta de que, oye, que no pasa nada, se puede de repente probar otra cosa y es totalmente lícito. Totalmente. Y eso que habías comentado, que obviamente todos sabemos que te dedicas a la divulgación, ese interés, ¿cómo empezó? ¿O ¿Cuándo empezó? Porque me imagino que no fue durante la carrera, no sé. Sí, fue durante la carrera, pero ¿Sí? fue de una manera muy tonta, porque sí, yo estaba, no me acuerdo en qué curso, no sé si fue tercero, cuarto, no me acuerdo bien. Yo tenía Twitter por aquel entonces, como muchísima gente, y utilizaba Twitter para lo que se utilizaba en aquella época, ¿no? Porque ya han pasado casi 10 años y era para hacer chistes, para hacer un poco el tonto, hablar de política, un poco para pasar el rato, ¿no? Entonces, había un momento que había ya como una comunidad grande detrás, no sé si estaba cercano a los 10.000 seguidores, 8.000, no sé por ahí, y dije, oye, voy a compartir con la gente
voy a hablar de algo que sé un poco, ¿no? O que por lo menos yo consideraba que sabía un poquito, o por lo menos más que la gente que me seguía, que mucha gente que me seguía, ¿no? Digo, voy a compartir con ellos una de mis pasiones, que es la arquitectura. Y empecé a hablar de arquitectura de una manera muy tonta. Fue cuando apareció el hashtag de Jueves de Arquitectura en Twitter, que empezó de una manera muy ingenua, que simplemente era crear un hashtag los jueves y hablar de un proyecto que nos gustase, ¿no? Podía ser un proyecto que conociésemos, que estuviese en nuestra ciudad o que hubiéramos visitado, o un proyecto que habíamos estudiado en la carrera o que nos llamaba o que nos marcaba por algún motivo. Y en ese caso, de hecho, Twitter estaba todavía muy verde, solo se podía subir una imagen, ni siquiera se podían cuatro como ahora, eran 140 caracteres, entonces era como muy resumido el hashtag, el proyecto, el arquitecto y la ubicación, ¿no? Con una foto. Y esto empezó en 2013, creo que fue 2013, y fíjate ya lo que ha llovido, ¿no? Pues 12 años después. Fue un hashtag que además tuvo mucha repercusión, muchos amigos de la red como que ayudaron a que los jueves se hiciese este hashtag y llegó a ser trending topic muchas veces en España, los jueves por la mañana, lo cual es algo muy bonito, ¿no? Porque es algo como muy de arte. Por aquel entonces nadie hablaba de arquitectura, no había como esa pasión por querer divulgar o por querer compartir este conocimiento en redes, ¿no? La gente todavía no hablaba de arte exactamente, no divulgaba, ¿no? No había casi nadie haciendo este tipo de cosas. Había blogs, pero las redes sociales no era todavía frecuente, ¿no? Entonces, de alguna manera fue como un poco pionero en ese sentido. Y a partir de ahí, pues bueno, empezaron a llegar más cosas, llegó el canal de YouTube, también estuve mucho tiempo pensando cómo hacer ese salto al canal de YouTube que tenía muchas ganas. Luego llegó Twitch, llegó Instagram, han llegado más plataformas, podcast, la radio, el libro, ¿no? O sea, yo creo que ha sido como un camino donde han ido llegando hitos de manera muy orgánica y muy natural. Y yo lo estoy disfrutando mucho, la verdad, el hablar sobre arquitectura. Qué guay. Eso que comentábamos antes, o sea, porque normalmente he hablado con gente que ya salta a la divulgación después de haber estudiado arquitectura, ¿no? Y es como súper interesante, ¿no? Esa faceta de irlo superponiendo, también porque yo creo que hay una necesidad, ¿no? Y cuando estás estudiando la carrera ves que hay cosas que faltan y es un poco lo que te hace el decir, bueno, voy a hacerlo yo, ¿no? Voy a intentar dar referencias, voy a intentar hablar sobre esto que veo que no se habla. Mm. Además es que, bueno, yo creo que hay una parte muy biográfica en esto, es que yo de pequeño siempre he tenido como esa pasión por contar cosas, ¿no? Ujú. Yo te he hablado que empecé a estudiar informática, pero la realidad es que yo quería estudiar periodismo y en realidad mis padres no me dejaron, no es que no me dejasen, es que digamos que me convencieron de que fuese hacia otro camino, ¿no? Pero yo desde pequeñito siempre he querido ser periodista. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio en cuarto de GB, no sé qué años tendría, 12 años o menos, no lo sé. No sé ahora mismo una conversión de cursos con edad, pero me acuerdo que yo dibujaba cómics, hacía como una revista en el colegio que fotocopiábamos y tenía amigos dibujando los cómics, ¿no? Porque eran las fotocopias a blanco y negro y luego había que dibujar los cómics. Me acuerdo que me compraron, por ejemplo, una grabadora y yo en el recreo iba con la grabadora haciendo como programas de radio que luego la profesora lo ponía en clase, en sexto. Ya de pequeño también, en la comunión de mi hermano pequeño, que tiene 6 años menos que yo, pues igual, yo tendría 12 años a lo mejor, o 13. Con una videocámara también grabamos esa comunión. Después, o sea, cuando ya estábamos en casa, hicimos como un programa de televisión parecido a Furor, ¿no? Que había que cantar. O sea, como que siempre he tenido esa pasión por tener cerca dispositivos de cámaras, grabadoras, ¿no? Y contar un poco lo que estaba haciendo. Y esa pasión me ha ido acompañando siempre. Entonces, yo creo que tiene mucho sentido todo esto que he ido haciendo, que está muy relacionado con los medios de comunicación, viene un poco también por ahí, ¿no? Porque siempre me ha gustado contar o intentar explicar o acercar a la gente en este caso lo que es la arquitectura, que siempre, desde que lo estudiábamos en la carrera, yo siempre lo he visto como en un pedestal, ¿no? Parece que la arquitectura es algo muy complejo y en realidad no, en realidad si eres capaz de contarlo bien con palabras y de bajar a ese lugar donde todo el mundo lo puede entender, pues es una disciplina preciosa que se puede explicar y que la gente puede entender perfectamente. Totalmente, o sea, yo creo que es un poco otra pregunta que te iba a hacer, pero yo creo que con tu libro es no lo que nos enseñas, o sea, un poco es un libro que lo puede leer cualquier persona que no tiene por qué ser arquitecto y sin embargo lo que se dan cuenta es que están rodeados de arquitectura, porque es la verdad. O sea, tu casa es arquitectura, el espacio que pisas por la calle también lo es. Y es un poco, ¿no? Yo creo eso que ha pasado, que justo lo que dices, que se ha alejado un poco del resto del mundo, o sea, parece que es una cosa solo de arquitectos, ¿no? Y yo creo que deberíamos tirar más eso hacia lo que tú haces hacia bajar, digamos, eso a la arquitectura al resto de la gente porque les interesa, porque es como vivimos.
Sí, era justo el objetivo del libro, que lo pudiera leer todo el mundo, la gente interesada en el arte o en la arquitectura, o todos aquellos que quieran conocer un poquito más sobre la disciplina, e incluso estudiantes de arquitectura o los propios arquitectos que descubran referencias que a lo Mm. mejor no conocían, ¿no? De casas o de proyectos bueno, son seguramente muy radicales, pero son capaces de enseñarnos que, oye, que se puede proyectar pensando en un concepto en concreto, ¿no? Y en cuanto a hablar de arquitectura, yo creo que por lo menos la sensación que yo tengo es algo que nos han enseñado desde en la propia carrera de arquitectura. Seguramente no sé muy bien la razón, no sé cuál es el motivo, pero sí me da la sensación de que durante la carrera hay cierta, eh, como, no sé cómo decirlo, como intentar intelectualizar cada una de las decisiones que se dan en los proyectos, ¿no? Y esto yo creo que es un error. O sea, intentamos poner un pedestal cada acción que hacemos, decir, no, porque esto, o sea, intentar hacerlo como muy complejo todo. En realidad hay decisiones que sí pueden estar muy pensadas y muy desde una decisión de proyecto que ha habido con muchos procesos, ¿no? Pero hay decisiones que no, hay decisiones que son intuitivas, pero que están relacionadas pues, con la orientación, con el programa, ¿no? Entonces, no hay que intentar demostrar que somos los mejores arquitectos con un proyecto, sino al revés, ¿no? El explicar por qué hemos tomado cada una de esas decisiones y el intentar contarlo para que la gente lo entienda. Si tú lees muchos libros de arquitectura, cuesta mucho leerlos y cuesta mucho traducirlos, ¿no? Entonces tú a ese texto se lo das a una persona normal y no va a entender la mitad de las cosas, y es porque ese autor está intentando utilizar un lenguaje pues, muy pomposo, muy recargado, ¿no? Para que no se entienda lo que hacen. Y eso es un error, porque entonces, si no somos capaces de explicar a la gente para qué sirve un arquitecto, la gente nos va a eliminar de la ecuación, ¿no? No va a llamar a un arquitecto para que le resuelva un problema o para que le diseñe la casa o para que le diga cómo puede vivir mejor en su piso, ¿no? Entonces, estamos fallando como colectivo y eso hay que intentar tomar medidas cuanto antes. Totalmente de acuerdo. O sea, vamos, yo como estudiante en las clases de proyectos, básicamente cada vez que explicas el proyecto y no lo explicas de la manera en la que tú comentabas, lo tienes que volver a repetir. O sea, que sí, es Fíjate, algo que... fíjate. Sí, sí. Se Y sigue la verdad haciendo es y es eso. una pena, ¿eh? O sea, yo pensé que quizás era solo de mi generación, pero No, no, veo no. que es algo que se sigue continuando y es una pena porque nos quedamos los arquitectos con eso. O sea, al final es lo que nos enseñan y de alguna manera lo interiorizamos, igual que se interiorizan muchas otras cosas malas durante la carrera, ¿no? Mm. Como el no dormir durante las entregas. Es algo que como que entendemos que es lo normal, porque no llegas a una entrega de proyectos y estás 4 o 5 días sin dormir o no llegas a estudiar un examen o a hacer otras entregas porque tienes que hacer proyectos y lo tomamos como algo normal. Y esto nos va acompañando durante toda nuestra vida en la carrera y es algo terrible. O sea, es algo que hay que cortar ya, cuanto antes, porque no puede ser. Totalmente, sí. O sea, yo antes, bueno, es verdad que mucha gente decía, ¿no? Que era por un tema de organización que te surgieran esas cosas, pero no es verdad, porque, o sea, yo considero que me organizo muy bien y aún así anoche mismo me quedé despierta porque tenía que acabar una entrega. Y es que a veces te surgen las entregas así de una semana para otra y no puedes hacer otra cosa. Y es un poco ese es el Claro. problema que va derivando, ¿no? A lo que es luego nuestra vida profesional y un poco es lo que nos quita de vida, que no hacemos vida y nos dedicamos a la arquitectura plenamente. Es un tema de carga de trabajo al final y ellos Sí, lo saben perfectamente. Los sí, sí. profesores saben que entregar un proyecto es algo complejo, es algo que requiere muchísimo tiempo y compaginar esa asignatura con el resto de asignaturas de la carrera, pues no es fácil. El problema es que ellos pues entienden que como ellos lo han hecho, también estudiando, pues entienden que es algo que se tiene que hacer, ¿no? El problema es que esto, pues cuando por ejemplo si tú montas tu propio estudio y oye, te va bien y tienes incluso concursos, pues esto pasa que de repente hay una entrega de un concurso y todo el estudio también se queda trabajando hasta altas horas de la noche porque tienen que entregar ese concurso, ¿no? Y se están violando, digamos, unas horas de trabajo, compaginar el trabajo con tu vida personal, con tu familia, con tus hijos en caso de que tengas hijos, y esto es lo que no puede ser, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a dar el 150% y al final esto tiene unas repercusiones negativas muy fuertes en nuestras personas, en nuestra salud mental y en nuestro entorno, ¿no? En nuestras familias, en la gente que nos quiere. Y esto, si no empezamos a cuidarlo y si no empezamos a identificarlo en las propias carreras, es un arma de doble filo y es brutal, o sea, puede hacer muchísimo daño. Totalmente. O sea, yo espero un poco que sí que es verdad que ahora se da un poco más de visibilidad a estos temas, es verdad que es una cosa que entre jóvenes lo hablamos constantemente, o sea, es porque es una cosa que nos ha tocado a todos y que tenemos claro que hay que cambiar, al menos tenemos claro que hay que cambiarlo y yo espero que en el futuro se vaya cambiando. Esperemos, habrá que hacer algo, por lo menos desde las escuelas. También te Sí, digo que en el caso de que no seamos capaces nosotros de llevarlo,
tampoco pasa nada por acabar la Eso es, carrera en vez de 5 años en 7 o en eso es. 8. Y yo creo que la carrera es un periodo muy bonito, ya no solo para aprender sobre arquitectura, sino para descubrirte tú mismo, ¿no? Y leer y buscar qué es lo que te gusta y moverte por otros caminos. Yo en mi caso fue por la comunicación, viajar, conocer gente, o sea, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Es un periodo muy bueno y muchas veces estamos como cerrados en esa burbuja de, oye, ya lo haré cuando acabe, ¿no? Ya viajaré cuando acabe, ya leeré cuando acabe. No, no. Las cosas que te gustan, las cosas que tú crees que son importantes para ti, hay que hacerlas desde el momento que tú lo consideras, ¿no? Que eso significa acabar un poquito más tarde la carrera, pues ya está, no pasa nada, no, no es un fracaso, ¿no? Entonces yo creo que es tener estas cosas un poco en la mente y lidiar con ellas. Totalmente. Antes nos comentabas un poco la experiencia, ¿no? Que eso es lo que nos da muchos miedo, el hecho de estar estudiando y salir al mercado laboral. ¿Cómo fue tu primera experiencia trabajando? Pues mi primera, bueno, yo empecé muy pronto porque yo estuve trabajando para pagarme la carrera, estuve trabajando en sitios que, bueno, estuve incluso hasta en un McDonald's trabajando. Entonces, bueno, eso es parte de que yo tardase más tiempo también en acabar la carrera porque tenía que pagarla, ¿no? Pero mi primera experiencia como arquitecto, bueno, mi primera experiencia como arquitecto en realidad fue cuando estuve en Japón. Estuve trabajando para el estudio de Riken Yamamoto, que fue el premio Pritzker del año pasado. Fue bueno, una casualidad, cuando lo descubrí el año pasado me quedé súper contento. Estuve allí con una beca en Japón y la verdad es que fue increíble la experiencia. Y cuando volví aquí a Madrid también, hasta que entregué el proyecto final de carrera, que también antes de ser el TGM, antes era el PFC, ¿no? Sí. Estuve 2 años hasta que lo entregué, que también me lo tomé con calma, y estuve trabajando en un estudio. No firmaba yo como arquitecto, pero sí trabajaba como arquitecto, sin firmar, obviamente, y hacía otra serie de labores, pero todas relacionadas con la arquitectura y me sirvieron para aprender un poco ese mundo, ¿no? Fueron como dos contrastes muy diferentes, porque uno era el estudio de Riken Yamamoto, donde trabajaban, creo que eran 20 o 25 arquitectos. Yo, que fui con unas prácticas, pues estaba encargado de hacer las maquetas y preparar presentaciones. Me acuerdo que había una exposición que iba a hacer en Suiza, entonces yo me encargué un poco de preparar los paneles, la documentación y demás. Y luego al volver a Madrid, era una empresa muy pequeñita que estaba construyendo, que estaba edificando vivienda unifamiliar. Entonces eso me sirvió también pues, para formar parte un poco del proceso de diseño, para enterarme también muy bien de la parte de la construcción, ¿no? Que yo creo que es algo que en la carrera nos preparan, pero salimos muy verdes, no sabemos, te diría casi ni los espesores de los tabiques, ¿no? De qué están formados, si lleva ladrillo, si lleva el yeso, ¿no? Cuánto mide cada cosa. Y el trabajar ya en una obra, el ir a recibir materiales, el trabajar con contratas, ver cómo tienes que organizar el equipo de fontanería, con el de electricidad, ¿no? Las diferentes labores en el tiempo. Me sirvió también para conocer esa parte que tampoco conocía, ¿no? Y bueno, yo creo que compaginaron muy bien en el tiempo y me hicieron formarme también mucho más rápido. Qué guay. Eso es lo que yo decía muchas veces que se ha perdido de la arquitectura, ¿no? De cómo nació de los oficios a ser ahora una cosa totalmente teórica Hmm, que pierde toda su gracia. O sea, de hecho nosotros, por ejemplo, bueno, en el caso de mi escuela, no hemos ido a obra nunca, menos por un profesor que claro. fue él por voluntad propia el que nos llevó a una obra suya y si no, ni siquiera hubiéramos pisado una obra. Entonces, no sé, eso me llama bastante la atención, la verdad. A mí me pasó igual, yo nunca fui a obra, entonces claro, el de repente encontrarte Claro. con que ni siquiera había acabado la carrera, pero ya había estudiado durante 5 o 6 años arquitectura y llegas a una obra y el propio trabajador, el peón que está allí montando un tabique, que se supone que no tiene estudios, sabe mucho más que tú, ¿no? Sabe, te dice, pero a ver, claro, ¿esto dónde lo ponemos? Porque esto mide esto tiene este espesor, y claro, se te cae la cara diciendo, hostias, es que no sé lo que mide un tabique, ¿no? No sé qué espesor tiene, no sé no sé cómo encuentra, yo qué sé, la bajante de fontanería con lo que voy a tener aquí de instalaciones, no lo sé. O sea, hay ciertos encuentros que tienes que adelantarte a que ocurran, porque si no están apareciendo muchos problemas, ¿no? Y eso te lo da el estar en obra y el tener experiencia. Entonces, bueno, hay que entender la carrera de arquitectura como una formación más y los arquitectos al final se dice, y es verdad, ¿no? Pero estamos toda la vida formando y aprendiéndonos. Cada proyecto te va a aportar algo nuevo, cada material, cada solución es algo que no conoces, que tienes que investigar. Y yo creo que la carrera lo que te ofrece son esas herramientas para que aprendas a buscarlo y para que sepas defenderte. Siempre va a llegar algo nuevo que no conoces, ¿no? Pero yo creo que como arquitectos somos capaces de enfrentarnos a ello, de decir, vale, estas son las herramientas que tengo y cómo lo soluciono. Y a partir de ahí lo resuelves. Yo creo que eso es con lo que hay que quedarse de la carrera, ¿no? De la formación.
Totalmente. Y luego de la parte de divulgación, pues has trabajado en diversos medios, como ya nos has comentado, y muchos formatos. ¿Cuál ha sido, crees, la parte más desafiante de hacer divulgación? Pues seguramente para mí fue lo de empezar el canal de YouTube, Ujú. porque eso para mí fue pues el enfrentarme a una cámara, no tanto me refiero a ponerme detrás de una cámara, que sí que me costó, igual que a todo el mundo le cuesta de repente verse grabado y dices, uy, qué mal lo hago, ¿no? Qué vergüenza me da o que la gente me vea, que mi familia, que mis amigos. Fue todo el tema más técnico, porque yo, bueno, al final como que me considero muy, quiero dejarlo todo perfecto, tal y como me gustaría que estuviera, ¿no? Entonces, no empecé el canal hasta que no me pude comprar una cámara de fotos buena, hasta que no aprendí a tomar fotos o a grabar con esa cámara, a poner los valores, ¿no? En la velocidad, la obturación, todo esto que, bueno, si sabes un poco de fotografía lo entiendes, pero cuando no tienes ni idea, de repente es como un mundo. Lo mismo con el tema del sonido. Y luego, esto es la parte de hardware, luego está la parte de software, que es el aprender a editar el vídeo, ¿no? A coger Adobe Premiere, el montar los clips, el cortar, los silencios, el audio, el mejorar la imagen, el color. O sea, hay 500 cosas cuando no tienes ni idea. Me acuerdo que estuve un mes, que me lo tomé como si fuera un proyecto en realidad. Coincidió con una parte de mi vida que terminé un trabajo. Entonces estaba en el paro y ese tiempo de paro que tuve dije, mira, me lo voy a tomar como si fuese un trabajo. Me puse en mi cuarto, yo me sentaba, no me acuerdo qué era, a las 10 o lo que sea, y digo, voy a estar 8 horas aprendiendo a hacer esto. Y así fue, ¿no? Entonces me lo tomé como si fuera un proyecto y aprendí a hacer todo lo que había que hacer para grabarse vídeos y que saliera con una calidad decente, ¿no? Y eso fue lo que seguramente más me costó, porque sí que sabía cómo contarlo o tenía ciertas ideas de cómo contar o de cómo realizar un vídeo a nivel de guión, ¿no? Porque es más relacionado con escribir, pero toda la parte técnica no tenía ni idea. Y para mí fue un auténtico reto. Qué guay. Eso es verdad que yo sí que noto, al menos mi generación, que desde la carrera nos han enfocado un poco más a utilizar todo este tipo de herramientas, porque ya desde, creo, primero, creo recordar, que ya te hacían hacer un vídeo sobre el proyecto, tal, como un poco diferente, ¿no? A lo que suelen ser los medios normales. Y es como una cosa a la que si ya te enseñan desde tan pronto, ¿no? Que bueno, ese es un problema también en la carrera, o al menos en mi escuela no te enseñan a utilizar los programas que necesitas, y eso es un poco raro porque te están demandando que estés en primero sabiendo Mm. AutoCAD y nadie ha abierto AutoCAD, entonces luego pasan los problemas que pasan, que la mayoría solo utilizamos Rhino y luego se quejan de que solo utilizamos Rhino y no sabemos AutoCAD. En fin, pero es verdad que el tema vídeo sí que nos lo inculcaron un poco, al menos a mi clase concretamente, y sí que es una herramienta con la que hemos ido jugando a lo largo de todos los años y lo que tú dices, ¿no? Es verdad que la mayoría pues tiramos de ser autodidactas y de autoenseñarnos un montón de cosas y es lo que luego nos Sí. hace tener tanta experiencia en esos programas. Sí, sí, sí. Y el tener curiosidad por hacer cosas, ¿no? Yo creo que, fíjate, está muy bien que en tu universidad hubiese un profesor o hubiese alguien que dijese, oye, pues vamos a enseñarles vídeo a cómo editar vídeo a esta gente, porque ahora es algo que seguís utilizando, ¿no? Y seguramente muchos de vosotros os habéis planteado el hacer cosas en vídeo más allá de los trabajos académicos, quiero decir, ¿no? Si no, bueno, es esa parte de, oye, me interesa esto, por lo que sea, puede ser con vídeo, puede ser podcast incluso, ¿no? Cómo es limpiar el sonido, el grabar, y a partir de ahí hacer cosas. Yo creo que además, esto es algo que no me has hablado, pero bueno, la creatividad, por supuesto que está muy metido dentro de la carrera de arquitectura, pero esa parte de curiosidad, ¿no? Y de querer seguir aprendiendo nos va a acompañar siempre. Yo creo que va en nuestro ADN de arquitecto, seguramente. Y sobre todo ahora el adaptarnos a los medios, ¿no? Que pasamos de una cosa a la otra y hay como que para adaptarnos a las nuevas generaciones, obviamente con lo que estamos todo el día es con el móvil. Entonces ahora como que se sale un poco de lo que estamos viviendo, el, ¿no? El quedarnos en lo arcaico, en el papel, en tal, ¿no? Y yo creo que es lo que justo lo que tú has hecho y ese salto que diste tú a YouTube y todo, es básicamente el tema de adaptarnos a todos los medios nuevos que hay. Sí, a mí yo siempre es algo que llevo pensando mucho tiempo. Si yo fuese profesor de proyectos en la escuela, me gustaría empezar como en cursos bajitos y hacer proyectos que no tuvieran nada que ver con AutoCAD o con planos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría mandar proyectos y que la gente los tuviera que construir en Minecraft, ¿no? Por ejemplo, que es algo como en 3D y directamente la gente pudiese hacer cosas que es directamente poner, quitar y jugar casi como si fuera una maqueta. Probar herramientas, probar cosas que yo creo que pueden hacer
que mejoremos muchísimo si no nos ceñimos simplemente a lo que estamos acostumbrados o a lo que nos llevan los cánones académicos desde que entramos en la universidad, ¿no? Total. Y al hilo de eso, o sea, si hubiera algo que pudieras cambiar de la enseñanza de arquitectura, una cosa, ¿qué cambiarías? Cambiaría lo que hemos hablado al principio el tema de las cargas de trabajo, porque no son equitativas para nada y generan muy mala dinámica en todos nosotros. Yo eso es lo primero que cambiaría sin duda, si pudiera. Si tuviera cierto poder dentro de la enseñanza, quitaría eso. No sé muy bien de qué manera, no sé si quitando un poco el peso a proyectos o haciendo las otras un poco más liviana o cambiando el calendario, haciendo que no coincidan, no lo sé muy bien. Habría que estudiarlo, pero eso es algo muy negativo que habría que cambiar. Totalmente. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está a punto de terminar la carrera? Pues le diría que siga explorando, incluso se lo diría a alguien que acaba de entrar. O sea, le diría que es un poco lo que te he dicho a ti antes, ¿no? Que la universidad es un periodo precioso para descubrirse a sí mismo. Yo creo que el cambio entre el colegio y la universidad es un cambio muy grande. De repente te das cuenta de que, ostras, no es obligatorio ir a clase, ¿no? Me puedo quedar en la cafetería. Ya no más allá de porque puedes hacer pellas, entre comillas, sino porque eh, es algo que tiene que salir de ti. O sea, se supone que estás estudiando arquitectura porque te gusta, el colegio es algo obligatorio, ¿no? En la carrera, bueno, puedes estudiarla, puedes empezar una cosa, puedes irte, pero se supone que es algo vocacional. Entonces, tienes que buscar, ¿no? Tienes que encontrar tu camino. Ahora mismo existe un problema muy grande de que están saliendo muchos arquitectos, por lo menos en nuestro país, muchos más arquitectos de los que seguramente necesita el país ahora mismo a nivel de construcción, ¿no? Que por lo menos en mi época, muchísimos compañeros míos no se dedican a cosas relacionadas con la arquitectura, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender la carrera de arquitectura como algo que te forma muy bien para desempeñar cualquier actividad más allá de construir un edificio. Es decir, se puede hacer arquitectura escribiendo un libro, se puede hacer arquitectura haciendo divulgación, se puede hacer arquitectura haciendo un proyecto. Pero es que si te vas a dedicar, por ejemplo, a crear un negocio desde cero, imagínate que quieres hacer una pastelería en tu barrio. Todas las herramientas que hemos aprendido en arquitectura, de analizar el lugar, de analizar las necesidades de la gente, es que a lo mejor descubres que en ese barrio ya hay 5 pastelerías y no hace falta una pastelería en ese barrio. Lo que hace falta es una peluquería. El diseñar el local por dentro, los procesos, ¿no? Cómo se trabajaría, qué gente necesitas, cómo es el recorrido de una persona que entra hasta tu local, cómo es la experiencia, digamos, ¿no? O sea, yo creo que un arquitecto es capaz de mejorar muchas cosas que no estén relacionadas simplemente con poner un ladrillo encima de otro, ¿no? Y esa formación es, o la recibimos en arquitectura y es muy completa, pero tenemos que ser conscientes de que seguramente no todos nos vamos a dedicar a construir aeropuertos, ni museos, ni centros comerciales, ¿no? Porque es lo que va a ocurrir. Entonces, primero, el evitar esa parte más de frustración, ¿no? Porque nos están preparando para algo que en realidad lo va a hacer muy poca gente, y yo creo que la carrera debería ser abrir un poco ese abanico, ¿no? Y explicar más cosas, hablar de comunicación, hablar de marketing, hablar de muchas otras cosas que son como no tan relacionadas directamente seguramente con construir, pero que nos están formando para desarrollar otro tipo de cosas en las que un arquitecto pues, puede hacer películas, puede, ¿no? Hay arquitectos que están en cine, en videojuegos, escribiendo, diseñando joyas, diseñando muebles. O sea, hay muchísimas cosas donde podemos encajar muy bien y eso hay que aprovecharlo también. Totalmente, estoy súper de acuerdo porque hasta yo misma cuando entré a la carrera, ¿no? La visión que tienes es construir. Luego entras a la carrera y descubres muchas más cosas, ¿no? Que no te habías planteado y que la arquitectura es eso, la arquitectura es un abanico muy grande. Entonces, nada, justo lo que tú has dicho, básicamente. Bueno, y te Incluso de quería... cómo cambia el mercado. Sí, Porque, o sea, yo, por lo menos en mi época, los proyectos eran diseñar un museo, diseñar no sé, una urbanización de 300 casas. Y ahora, o sea, hay que darse cuenta de que se ha construido mucho y a lo sí, mejor lo que hay que hacer es aprender a reformar, ¿no? Hay muy buenos proyectos que están saliendo ahora de reformas, de rehabilitaciones, y quizás las escuelas deberían incidir un poquito más en esto. Oye, mira, ya tenemos muchos artefactos, muchos espacios ya levantados, muchos edificios que están abandonados y que se pueden aprovechar. Vamos a ver cómo le damos una segunda vida a esto, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar las ciudades? Más allá de hacer complejos o de paus a las afueras, que a lo mejor no es lo que necesita ahora mismo. Hace falta
vivienda, desde luego, y hace falta que se construya, pero hay que pensar cómo se aprovechan las ciudades y cómo se hacen crecer esas ciudades sin que se estropeen, ¿no? Esto yo creo que es algo que tampoco estamos del todo acertando con ello. Justo, y es lo que dices, ¿no? Que depende también de las escuelas de arquitectura, porque yo que hice un SICUE en Valencia, no sé si conoces a Camila Mileto, pero bueno, es súper conocida en el mundo de la restauración, y gracias a ella descubrí una rama de la arquitectura que yo me quedé impresionada y que en mi carrera, en Madrid, vamos, no lo hubiera tenido porque no tenemos ninguna asignatura. Y me parece muy triste como cortarles, ¿no? esa rama a todos los estudiantes y no ponerlo como una asignatura obligatoria, que sí que lo hay en otras ciudades. Es importantísimo. Y ya no solo como una asignatura diferente, sino es que en las propias asignaturas de proyectos, muchos ejercicios deberían ser rehabilitar o reformar espacios, porque es que es lo que se está haciendo ahora. Entonces, si seguimos pidiendo a los estudiantes que hagan aeropuertos o que hagan museos, pues es que, claro, Norman Foster o Chipperfield hay 5. Entonces, todos los demás que no somos ni Norman Foster ni Chipperfield, pues tendremos que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que está fallando la enseñanza de la arquitectura. Totalmente. Y ya a nivel personal, ¿tú qué tienes en mente para el futuro? ¿Qué proyectos estás ahí? Pues, a ver, hay alguna cosa, todavía no puedo contar bien porque está un poco en el aire, tienen que, o sea, no depende de nosotros, ¿no? Es una propuesta que hemos presentado, que nos tienen que decir si se hace o no se hace. Está relacionada con documentales de arquitectura, que si sale la verdad es que estaría muy guay. Y luego a nivel de escritura, a mí siempre me ha encantado escribir. He escrito ya mi primer libro. No tengo una propuesta en firme sobre el segundo, pero sí que soy consciente de que el segundo libro llegará dentro de poco. Bueno, dentro de poco llegará en algún momento, porque mi vida ahora mismo es un poco caos. Acabo de ser padre hace un año. Entonces, bueno, estoy todavía, digamos, colocando un poquito las cosas y haciéndome a esta nueva rutina, intentando volver a subir contenido en el canal de YouTube, a volver a compartir contenido en Instagram. O sea, estoy un poquito, digamos, colocando los cimientos de esta nueva vida, pero lo bonito de mi trabajo ahora mismo es que no tiene cero de rutina, o sea, es muy creativo todo y de repente haces una cosa y luego das un salto y haces otra, pasas a lo mejor de radio a televisión o te pones a escribir, o sea, es como muy diferente y la verdad es que estoy muy, muy agradecido con las oportunidades que me brindan. Ya la última pregunta, ¿estás contento por haber estudiado arquitectura? Sí, yo creo que si quien haya escuchado esta conversación se dará cuenta, ¿no? Yo creo que sí. Es que la carrera es muy completa y ya te digo que aunque no me esté dedicando ahora mismo exactamente a construir museos, ¿no? Como hemos dicho antes, estoy muy contento porque creo que es muy completa la formación de arquitecto y da para muchas cosas. Entonces, si tenéis dudas, incluso si pensáis que no vais a construir nunca más o sea, es algo que vais a llevar siempre vosotros y os va a valer para muchas otras cosas. Entonces, no tengáis miedo de haber elegido otra cosa porque yo creo que es una buena decisión, ¿no? O sea, es una carrera muy completa para muchas cosas y se le puede sacar provecho de muchas maneras también. Total, qué guay. Jo, pues muchísimas gracias. Me encanta hablar contigo porque eso, ya te seguía desde hace tiempo, como a Pau también, y es verdad que, jolín, ¿no? El hablar y el ponernos cara, jolín, cambió un montón. Y hay que verse también que, joder, estas cosas al final con la cámara está muy bien, pero luego el poder tomarse algo, ¿no? Cuando hay eventos en persona, pues también mola mucho y conocer a la gente, que al final es para lo que sirven las redes sociales en realidad, ¿no? O sea, lo de tener seguidores no vale para nada. A mí lo que más me aporta todo este tipo de cosas es el conocer a gente detrás y el saber lo que hacen, el descubrir su trabajo, el hablar con ellos, el aprender, ¿no? Yo muchas veces lo contaba en Twitch. Yo lo hacía de una manera altruista cuando invitaba a la gente a mis canales, eran para yo aprender de ellos, de una manera muy egoísta. Pero es así, ¿no? Porque yo quiero aprender de sus conocimientos y el que venga alguien a contarme lo que hacen es algo precioso, ¿no? Entonces, nada, Natalia, darte a ti las gracias por la invitación y cualquier cosa que necesites ya sabes dónde ando.